Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema que está muy de boga, está en la palestra del día, que es el caso de Eduard Gaitán Gallegos, el acusado de quitarle la vida a su hermanastro de 7 años de edad. En primer lugar, hay que definir dos conceptos o dos términos que son utilizados en este tipo de delitos, que es el parricidio y es el fratricidio. Se parecen, pero no son iguales. En primer lugar, voy a tratar de definir de manera muy breve qué es el parricidio. El parricidio es el delito que consiste en dar muerte a un pariente cercano, especialmente al papá o a la mamá. Y esta definición proviene del latín parricidium, que combina dos palabras, parus, pariente, y sida, matar. Y la otra definición es el fratricidio. Óigase bien, fratricidio, de la palabra latina frater, que significa hermano, y side, que significa matar. Entonces, es el delito que consiste en dar muerte deliberadamente a un hermano. Ahora sí vamos a hablar del fratricidio, ¿no? Que es el acto de matar a un hermano. Y esto puede resultar de diversos factores como problemas psicológicos, conflictos familiares o dificultades emocionales externas. En algunos casos, situaciones como celos, problemas de herencia o violencia familiar van a contribuir a este trágico comportamiento en la vida del ser humano. Y es importante considerar que cada caso es único y a menudo implica complejas dinámicas personales y contextuales. Siempre me han preguntado qué ocurre en la mente de un fratricida, ¿no? Déjenme decirles que puede haber una disposición de la realidad, donde sus ilusiones, sus emociones van a jugar un papel crucial. Y aquí se puede experimentar visiones o voces que van a perturbar el estado emocional, lo que va a contribuir a su comportamiento violento. Además, el fratricidio, como un fenómeno cultural, tiene profundas implicaciones psicológicas y sociales, por supuesto, evidenciando impulsos irracionales como frías decisiones calculadas. Y es importante tener en cuenta estas complejidades que van a variar de un individuo a otro. Para la mayoría de las personas es inconcebible asesinar a menos que se trate de defender la vida propia. Y es aún más incomprensible acabar con la vida de un familiar. Y de allí que surja la curiosidad de saber qué hay detrás de la mente de un Caín, detrás de la mente de un fratricida. En mis estudios del comportamiento humano, eh, a través de los años, justamente existe un desafío a entender qué hay detrás de la mente del victimario o del asesino de un familiar cercano, en este caso de un hermano. Para comprender lo que ocurre en la mente es importante y necesario contextualizar y definir cuáles fueron los motivos o los fines. Si fue por intereses económicos, si fue por un problema pasional, o si fue por un rol en la familia, si fue por conflictos interpersonales, pero en la gran mayoría de los casos se van a identificar distorsiones cognitivas o errores inferenciales del pensamiento que van a potenciar la peligrosidad o la necesidad de hacer daño de un hermano a otro hermano. En el análisis del comportamiento criminal y letal de los fratricidas, se puede observar comportamientos que en algunos casos estos actúan de manera desorganizada o impulsiva con un ataque relámpago sin medir las consecuencias. Por el contrario, otros van a realizarlo de manera organizada, de manera premeditada y planificada para no dejar rastro. Y otros, por supuesto, con rasgos psicopáticos, que los hacen menos sensibles y van a actuar con una ausencia de empatía, con una ausencia de remordimiento y cinismo ante los hechos. ¿Cuáles son estos factores predisponentes de generar una mente fratricida? Son múltiples los factores predisponentes, es decir, que aumentan el riesgo de que una persona se convierta en un fratricida. Y uno de ellos va a ser la genética, que explica que componentes heredados de la conducta violenta, así como la correlación entre la agresividad y la baja actividad de algunas enzimas,
son los factores predisponentes. Asimismo, aquí la corteza prefrontal, que se encuentra relacionada con conductas impulsivas y también con esa pobre planificación y ese bajo nivel de conciencia en las consecuencias de la conducta realizada. En estos aspectos relacionados con el comportamiento fratricida, se relaciona con el funcionamiento ejecutivo del cerebro. Y en este caso se resalta el déficit emocional, la insensibilidad, el pobre autocontrol y la dificultad en la toma de decisiones, siendo estos factores los facilitadores para llegar a la sevicia de un crimen con estas características. Según investigaciones a nivel mundial, en la mayoría de los casos de fratricidio, tanto el responsable como la víctima son hombres. El tipo de arma más utilizada es el arma blanca. Además, existen factores predisponentes familiares. Y esto es importante destacarlo. La infancia y la adolescencia influyen en el comportamiento y el desarrollo de la personalidad del individuo. Entonces, inadecuados estilos de crianza, violencia intrafamiliar, ausencia de roles de autoridad, los vínculos, los lazos afectivos y la relación con los padres, con todo el entorno, tienen un factor predisponente. Recordemos que la vida de un sujeto queda marcada por los acontecimientos que se producen en estos dos momentos y su vida adulta puede quedar determinada por lo mismo. ¿Cuáles son? La niñez y la adolescencia. Me han preguntado mucho que si los fratricidas tienen un perfil. Pese a que existen factores predisponentes, no existe un perfil único del homicida que asesina a su hermano o a un familiar con grado de consanguinidad. En estos casos, se identifican múltiples variables y estas se relacionan y dependen del tipo de crimen y su motivación. Y no necesariamente debe cumplirse todas estas características de un individuo. No obstante, se definen algunas características afectivas, algunas características comportamentales, incluso patológicas en la salud mental, que pueden detectarse desde edad temprana, como son los problemas de conducta, la violación de normas, la violación a reglas establecidas, conductas destructivas, agresión a personas o animales, ausencia de sentimientos de culpa. Podemos observar también afecto superficial, una tendencia al egoísmo, narcisismo, problema de autocontrol, amenazas e intimidaciones frecuentes a los familiares, rasgos antisociales y como un facilitador detonante en algunos casos, el consumo de sustancias psicoactivas. Recordemos que la infancia y la adolescencia influyen en el comportamiento del ser humano, en ese desarrollo de la personalidad que está en constante construcción desde la niñez hasta la adolescencia. La vida de un sujeto queda marcada por los acontecimientos que se producen en estos dos momentos de la vida, la infancia y la adolescencia, que va a repercutir en su vida adulta. Y esta vida adulta va a quedar determinada por estos dos grandes momentos. Es importante también destacar que en algunos de los casos el responsable presenta trastorno de base diagnosticado o no diagnosticado. Y entre estos problemas de conducta podemos presentar en ese diagnóstico los trastornos psicóticos o la esquizofrenia. También los trastornos depresivos o trastornos de ansiedad o inclusive trastorno antisocial de la personalidad y el trastorno explosivo intermitente y el trastorno disocial. En todos los casos, tras un fratricidio, se debe evaluar el estado psicológico de los progenitores y los familiares más cercanos, debido a que, por un lado, se enfrenta a la muerte de un ser querido que representa un duelo por la pérdida inesperada y esa pérdida violenta a manos de otro ser querido que tiene que enfrentar la justicia. Y por otro lado, se enfrentan a esa incertidumbre sobre lo que va a suceder con el responsable del hecho cruento. En conclusión, la mente de un fratricida es un enigma que desafía cualquier explicación simple. Es un tema complejo y multifactorial que requiere un enfoque interdisciplinario para poder comprenderlo en su totalidad. Pero recordemos que en su niñez y su adolescencia está el correlato de su comportamiento. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad, donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.